Y la siguiente es una historia indignante. Violencia, agresiones sexuales reiteradas resumen los años de horror para decenas de menores en un hogar religioso bajo la supervisión del Sename. Las violaciones y los malos tratos fueron denunciados por las víctimas y sus familiares, pero las autoridades no los tomaron en cuenta. Habían pasado casi 5 años desde que se inició la investigación y, increíblemente, todavía no hay responsables. Entre los acusados figuran 2 religiosos de la congregación que estuvo a cargo de este centro. El informe es de la periodista Valeria Gómez. Abusos sexuales. ¿De quién contra quién? De los padres, de los tíos de repente, y de los chicos que habían y de los más grandes. Víctimas de reiterados y crueles abusos sexuales, víctimas de malos tratos, más encima eran niños bajo la protección del Estado, internos en un hogar de menores financiado por el Sename e integrante de su red de colaboradores, un recinto a cargo de una obra religiosa. Pero los abusos en el fondo eran reiterados para la gran mayoría. Sí, era como casi como un trato, yo creo. ¿Pero eso sientes tú? Sí. ¿Tú sentías que en ese lugar tú estabas seguro? Seguro, no creo. No sé, nunca fui bastante infeliz entonces. Niños maltratados, ¿qué edad tenían? De 4 años hasta 14, 15 años, porque de ahí para arriba pasaban a ser los regalones, porque eran los que guardaban silencio. Años de malos tratos y de vejámenes sexuales acusan las paredes de estas casas. En este lugar, ahora vacías, funcionaba el hogar Villa San Luis, a cargo de la congregación Don Juanela, que tiene varias obras sociales en Chile. Fue en abril del 2006 cuando comenzó a destaparse el escándalo. ¿Expediente que tú leíste hablaba de tocaciones o de violación? No, de violaciones. De violaciones. Abuso sexual. Abuso sexual en el caso de por lo menos 2 niños. La investigación del fiscal Luis González comenzaba a revelar las primeras pistas. En los hechos aparecían víctimas extremadamente vulnerables, niños de familias muy pobres internados en este hogar. Eran menores en situación de protección, conforme a lo anterior, eran todos menores de 18 años. En octubre del 2006, y tal como consta en este documento, el Sename informó al representante legal de la obra Don Juanela que ponía término su vinculación con el hogar, porque se confirmaron graves hechos. Se señala que de un total de 27 niños derivados para la evaluación por profesionales de la red, 12 tenían relato y o evidente sintomatología asociada a abuso sexual. Se indica que los agresores serían en su mayoría también menores del hogar. Y en ese contexto se determina la existencia de agresiones sexuales entre menores. Pero en el mismo informe del Sename ya comenzaban a revelarse pruebas que inculparían a adultos. Verónica Venegas estuvo 9 meses a cargo del Sename en la región de Aysén y fue quien tomó la decisión de ser parte de la querella contra los abusadores. Según consta en esa carpeta, que fue a la que yo pude tener acceso, habían delitos de abuso sexual por parte de 2 personas de la congregación. Ya volveremos a las pruebas que inculpaban a los adultos. La investigación de la policía recogió testimonios impactantes de decenas de menores. Todos coincidían en que las relaciones sexuales entre niños y adolescentes eran casi generalizadas dentro del hogar, de niños víctimas a violadores. Así quedó registrado en este informe jurídico que emitió el Sename de la época. Uno de los niños dijo que durante los fines de semana debía defenderse para evitar ser violado por otros menores. Señala que ellos siempre violaban a los más débiles y que de estos abusos informó a la tía Inés, Silvia y Angélica, pero estas no le dieron importancia, riéndose de él. El dolor que les causa el haber sido víctima los hace ser a ellos victimarios. Otro de los menores declaró que cuando tenía 8 años ingresó al hogar y reconoció que mantenía relaciones sexuales con 3 menores. Se penetraban mutuamente en horas de la noche. Si los más grandes querían intentar violar a un más chico, ellos fabricaban unos punzones así, y en la noche se levantaban a punzonear los niños más chicos. Otro menor declaró que en el 2000, cuando tenía 10 años, comenzó a tener relaciones sexuales con otro niño de 6. Y así fueron decenas los testimonios recogidos por la policía que revelaban que los abusos fueron informados oportunamente por los niños a sus guardadores. Ellos piden a grito la ayuda, no llega su ayuda y se convierten en esto. Una pesadilla, un infierno que este menor conoció en carne propia y cuyo testimonio aparece en los informes policiales. Dice que escapó del hogar Villa San Luis cuando tenía cerca de 10 años. No me podía sentir seguro porque cosas que me pasaban afuera, que me podían pasar afuera, me estaban pasando adentro igual.
¿Cómo qué, por ejemplo? Como los abusos sexuales, las peleas, los golpes que uno recibía, los malos tratos. Me daba pena por ella y por mí también. Filomena Ojeda, una humilde mujer, nunca olvidará el día en que su nieto le dijo que no quería regresar al hogar Villa San Luis luego de unas vacaciones. Cuando escuchó los motivos, quedó perpleja. Me dicen, yo no me voy a quedar en esta casa porque hay violan. Y yo sé, ¿qué me dice? ¿Qué pasa? Me dijo, violan y a mí me violaron y por eso yo no me quiero quedar. ¿Y ahí qué sentiste? Sentí una rabia, no sé, impotencia, no poder defenderlo o no poder sacarlo ahí inmediatamente y hacer algo por él. Su nieto se escapó ese mismo día del hogar y nunca más regresó a él. De rumor en Ciudad Chica a cruda realidad, los graves abusos contra niños del hogar Villa San Luis, a cargo de la obra religiosa Don Guanela, comenzaban a destaparse. Y las primeras pruebas fueron categóricas. Los testimonios de los menores recogidos por la policía fueron desgarradores. En el año 2001 ingresó un niño y mediante amenazas lo llevó a la leñera y comenzó a acariciarlo en diferentes partes de su cuerpo, incluyendo sus genitales, además de amenazarlo con golpearlo. Elizabeth asegura que intentó denunciar el escándalo. Yo hice muchas cosas, lo que pasa es que a mí se me cerraban las puertas y trataban de acusarme al final de loca, que yo estaba loca, que yo no estaba cuerda. La historia que más recuerda es la de un niño del hogar que le confesó un sueño. Cuando yo sea grande, tía, voy a ser abogado para defender los intereses de los niños que vienen detrás mío. A ese niño le truncaron su vida. ¿A él lo violaron? Sí. Y el hermano Leo muchas veces. Elizabeth se refiere al niño que aparece en esta fotografía acompañado por el hermano Leo, un religioso consagrado y que es indicado como uno de los adultos de la congregación que abusaba de los menores. Que todo se quedó ahí cuando llegó a los tribunales y todo se quedó ahí. Eso fue lo que más me duele a mí. La justicia se hizo la sorda, la ciega y la muda. Lo que más indigna a los afectados es que extrañamente se descartaron testimonios reveladores que vincularían los abusos al hermano Leo, Leonel Vera Gatica. Este joven de actualmente 21 años fue uno de los tantos niños víctimas. Recuerda vagamente que tenía 7 u 8 años cuando fue violentado sexualmente por primera vez. Le mostramos una fotografía del hermano Leo y esta fue su reacción. Yo creo que tú me digas si esta persona es uno de los hombres que abusaba de ti o de tus compañeros. ¿De Leonel? Sí. Sí, no están las causas. Luego, e intentando vencer la timidez, comienza a revelar su sufrimiento, con palabras difíciles de pronunciar. A pesar de decir las cosas, decían que se callara, o si uno le avisaba a alguien, no pasaba nada, al final le terminaban pegando a la persona que le había pasado. Y yo me acuerdo de uno que siempre sabía, ¿no? ¿Quién? Leonel. ¿El hermano Leonel? ¿Él fue el que abusó de ti también? Bueno, me pidió que le ayudara y fuimos a un lugar y la cuestión, yo estaba ordenando unas cosas y él se fue al baño y yo estaba ordenando y él se masturbaba frente a mí, cosas así. Para mí era inseguro y era la psicóloga o el asistente. ¿Y ellos nunca te creyeron cuando tú los acusaste? No, yo creo que no. Una noche que uno estaba durmiendo y de repente uno se despierta con otra persona, está ahí y tú no sabes qué hacer porque te estaban amenazando. ¿Y era un compañero o era un hermano? Era un compañero, pero después igual uno, sí, bueno, imagínate, yo después de haber acusado eso del otro niño, que yo le iba a decir de que el otro seminarista a veces me llevaba y se masturbaba enfrente tuyo. Bueno, y así fueron pasando los años y uno al final no sabía si era mejor acusar o quedarse callado. El dolor de las víctimas aumentó cuando después de 3 años esta arista de la investigación se archivó. Lo extraño es que nunca fue citado a declarar el hermano Leo. Leonel, él dejó de ser religioso ya antes del 2006. ¿Cuál fue el argumento? Él pidió exclaustración. ¿Eso qué significa? Eso es el que pidió salir de la congregación. El hermano Leo ahora está inubicable. El 2002 se habría retirado de la congregación Don Guanela. Lo que yo le puedo decir es que yo como fiscal no hemos tenido la posibilidad de recabar información y recabar pruebas como para contrastar el relato, pero yo no me atrevería en caso alguno, en ningún caso de delito sexual, a decir en definitiva que esto hecho no ocurrió.
Lo que más indigna a las víctimas y sus familiares es la indolencia de todo el sistema. Al parecer, como eran niños pobres, ni sus peticiones de ayuda ni las de sus familias fueron escuchadas. Porque todos sabían lo que estaba pasando, yo creo que más era por eso. ¿Ya? ¿Y nadie los defendió? No. Lo que yo encuentro la situación grave es la indolencia de los funcionarios del Sename. Sabían de lo que pasaba, pero no les importaba. Un informe de la abogada del Sename, Daniela Villegas, aseguró que los abusos se debieron básicamente al descuido y negligencia de los guardadores a cargo de los menores. Algo similar concluyeron 2 policías a cargo de la investigación, uno de ellos comisario de la Brigada de Delitos Sexuales de la zona. Estos agregaron que los guardadores no habrían tenido el cuidado de poner a buen resguardo a los niños de 5 a 9 años, siendo mezclados estos con jóvenes de 14 a 18 años que abusaron de los más indefensos. Pero la justicia no ha sancionado a nadie. Valeria Gómez de Chilevisión, Santiago. Sí. ¿Usted nos podría dar unos minutos para conversar sobre un tema? ¿De qué tema? Sobre las denuncias de abuso sexual ocurridas en el año 2000. No tengo tiempo para eso. A mí me extrañó mucho esto, todavía no lo creo. Porque si aquí se viera cómo tantas personas que hay no hubieran dicho algo, no sé. Ni siquiera a los encargados religiosos del hogar parece importarles mucho lo sucedido. Que el sistema que los tiene que proteger y dar seguridad y afecto no lo hace. Y encontré que el Sename era una vergüenza. Pasaron muchos años, yo hice denuncias, yo específicamente al Sename, como le decía con la señora Delia del Gato, estuve en la Intendencia, ¿Pero nadie te creyó? Nadie me creyó. Pero la deuda de la justicia comienza a saldarse, aunque demasiado tarde. El 19 de abril pasado se reabrió la causa, aunque el misterio sigue siendo la tónica de esta investigación. Hipotéticamente, puesto que estos antecedentes no han llegado a la carpeta de investigación todavía, darían cuenta de nuevas víctimas, en definitiva, que podrían aportar otros antecedentes, o víctimas que, si bien habían silenciado alguna parte de sus relatos, podrían aportar nuevos antecedentes. Para las actuales autoridades del Sename, el caso pasó a ser prioritario. Creemos que es un carácter delictivo, digamos, una conducta homiciva que es reprochable desde el punto de vista penal y es sancionable penalmente. De partida hay una obligación de denunciar y entiendo, yo postulo que cuando se da una situación como esta hay una participación penal culpable en un delito cuando uno, siendo responsable de esta situación, conociendo los hechos, no da cuenta de esto a la autoridad, no denuncia, yo creo que se hace copartícipe. Este jueves entregaremos más detalles exclusivos de este caso que exige para los inocentes víctimas justicia. Una justicia que vergonzosamente todavía no llega.